Doctor Torres, buenas noches. ¿Cómo estás, Neto? ¿Se me escucha mejor ahí? Sí, se le escucha muy bien. Bienvenido al programa. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Bueno, primero con las disculpas del caso por la emoción, pero estamos a puertas ya de un evento, considero yo, trascendental, el más trascendental de nuestras últimas décadas, y así que hay que ir con pies de plomo para no equivocarse. Doctor, yo hice un comentario, bueno, lo hemos invitado para comentar un poco el debate del día domingo, pero quisiera antes de eso preguntarle, ¿es prerrogativa del presidente de la República convocar a una asamblea constituyente según nuestra constitución del año 93? Neto, como cuestión previa, yo creo que no hay nada que disculparte a todos los que te hemos escuchado. Yo creo que más bien hay que felicitarte por la valentía en la comunicación y adherirnos a tu comentario en su totalidad, porque la alerta que tú haces es temprana y oportuna, en la medida de que todos los indicadores políticos, sociales, están prácticamente advirtiendo de que Movadef, Sendero Luminoso, está a puertas de pretender ocupar el poder en la República, y esto es sumamente peligroso para los intereses de la patria. Por lo tanto, no hay que disculparte en nada, simplemente yo voy a adherir personal a los comentarios previos que has hecho. Con respecto a la pregunta que tú formulas, el marco constitucional vigente de 1993 implica que el artículo 206 de la Constitución Política del Estado fija los márgenes en los cuales la Constitución puede ser reformada total o parcialmente. Es decir, existe un procedimiento, existe un reglamento, existe todo un marco de legalidad en el ordenamiento jurídico constitucional. El presidente de la República tiene que ceñirse a ese marco constitucional. Gane quien gane, a partir del domingo 6 de junio, tendrá que juramentar en 28 de julio por la Constitución de 1993 y respetarla en su totalidad, en su integridad. No puede haber una juramentación pírrica y después pretender patear el tablero y cambiar el ordenamiento constitucional a la manera que el presidente quiera. No se trata de trasladar simplemente la responsabilidad a la ciudadanía, al pueblo, sino que se trata de llevar un orden constitucional. Quien no lo pretende hacer está prácticamente dando un golpe de Estado, quiebra el ordenamiento constitucional, y eso es un delito tipificado en el ordenamiento penal vigente de la República. Justamente, doctor, le hacía esa pregunta porque coloqué un video antes donde precisamente una persona que está siendo procesado por el delito de terrorismo, que es el candidato electo, el señor Bermejo, del partido del Pedro Castillo, dice que lo primero que van a hacer dentro de los 6 primeros meses es convocar a una asamblea constituyente. Dice que no lo va a hacer el Congreso, que lo va a hacer el presidente de la República. Entonces creo que ni siquiera ese señor sabe lo que quiere, pero sí tienen una consigna, y quizás eso sea lo más peligroso, ¿no? Poner a una persona que no tiene el conocimiento para que dirija, estamos en una situación bastante crítica. Pues por eso era la pregunta, ¿cuál es el proceso para convocar a una asamblea constituyente, doctor Torres? Para que la gente sepa. El artículo 206 exige para que modificar total o parcialmente la Constitución se tiene que llevar a cabo 2 legislaturas, y estas 2 legislaturas alcanzar las mayorías absolutas y posteriormente llevar a cabo un referéndum. Se puede evitar el referéndum si es que se llevan 2 legislaturas continuas y con las mayorías establecidas en la Constitución. Ese es el procedimiento que parte desde el Congreso de la República. Si el presidente pretende hacerlo desde una perspectiva personalísima, estaría haciendo prácticamente una dictadura. El Ejecutivo no puede estar por encima de uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo o el poder constituyente. Eso es inaudito, eso no se puede permitir, pero lamentablemente estas tendencias comunistas, marxistas, son autoritarias, siempre han participado en dictaduras. Tenemos en América Latina y en la comunidad internacional múltiples experiencias que ya nos dictan cómo se maneja un gobierno que está inspirado en filosofías totalmente anacrónicas, desfasadas, vetustas, como es el comunismo o el marxismo.
situaciones que ya las conocemos y los medios de comunicación, incluido el tuyo, lo viene advirtiendo. Son autoritarios, dictadores, y lo que buscan es cambio constitucional justamente para implementar, bajo la inspiración filosófica del marxismo, las nuevas formas del Estado. Un Estado dictador, un Estado expropiador, un Estado interventor, un Estado que manipula los juegos del mercado, un Estado obviamente totalmente que priva las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos en base a filosofías, y vuelvo a repetir, más desfasadas en el tiempo. Bastante claro la respuesta, lo comprendí yo claramente. Entonces estamos hablando innegablemente de que el propósito está y estas personas lo van a hacer o lo van a hacer, porque dicen que lo va a hacer porque es una política del partido y del presidente o candidato a la presidencia Pedro Castillo. Entonces, no sé si la ignorancia es atrevida o cuáles serán los argumentos para poder hacerlo. Probablemente también lo que dijo una candidata electa, que van a cerrar el Congreso en cuanto lleguen para hacer esta convocatoria. Pero bueno, la advertencia son bastante claros en ese sentido, y creo que están aprovechando este populismo, que es la nueva arma, ¿no?, que se ha implementado por intermedio del Foro de Sao Paulo. Ya las guerrillas ya no están tan, digamos, de fecha, sino ahora es crear el concepto de pueblo y antipueblo, ¿no? El pueblo, los pobres, somos buenos, tenemos la voz de Dios, somos unidos. El antipueblo es el trabajador, el que tiene empresa, el que tiene negocio, ¿no? El que recibió una herencia, se sacó la lotería, es malo. Entonces ese es el lenguaje que están aprovechando estas personas, de ideas ya fuera de fecha completamente. Doctor, ¿cuál fue su percepción en líneas generales, primero, del último debate del día domingo? Nuevamente tu introducción a esta pregunta me hace necesaria una importante participación en la misma línea en la que tú has manifestado, un poco para que el público que te sigue comprenda con mayor claridad lo que les has querido decir. En 1990, el comunismo internacional renuncia a la lucha armada y apuesta, bajo ideologías marxistas, comunistas, como Gramsci en Italia, para dejar la lucha armada y trabajar la lucha política. Eso se trasladó, de esa filosofía del marxismo italiano, se trasladó a América Latina desde La Habana castrista, desde Cuba castrista. En 1990 se implementó con muchos comunistas latinoamericanos una convención, un foro, que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo en 1990. Por el Perú participó el finado Javier Descanseco, y participó el señor Henry Piz, entre otros. En esa oportunidad, en el foro de Sao Paulo, se estableció iniciar las líneas de acción para el trabajo político. En ese trabajo político se establecía generar órganos de fachada, ONGs, partidos políticos, los sindicatos y los gremios nacionales, y desde ahí participar de manera camuflada las luchas políticas desde una democracia que luego ellos la patean, ellos la destruyen. Entonces el Foro de Sao Paulo es lo que se viene aplicando en toda Latinoamérica y que se pretende enquistar en el Perú con estas infiltraciones marxistas en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Justicia y en otros organismos e instituciones del Estado. Ahora, dicho esto, el debate del día domingo fue la decepción, fue una lágrima, fue prácticamente un lastre. Ambos candidatos recurrieron a un discurso totalmente deplorable. Por su parte, el señor Castillo trató de moderar ese discurso radical contradictoriamente, porque lo hizo ganar en primera vuelta, y se maquilló totalmente la cara política y entró en un discurso pseudo moderado, mesurado, sereno. No trató de responder ante los cuyazos que le planteaba la candidata Fujimori. Y por su parte, la candidata Fujimori ha incurrido más bien en un populismo, ofertas políticas y de plan político, si se le puede llamar plan político también, recurriendo a un populismo, vuelvo a repetir, contrariamente no lo había hecho en la primera vuelta. Entonces, las estrategias se invierten. Por ejemplo, si te das cuenta cómo se inicia el debate político, y de unos segundos,
mientras que el candidato Castillo trata de mostrar su hoja de vida, el hombre sufrido, el hombre luchado, el rondero, de alguna manera para generar alguna comunicación estratégica con sus electores, captar a algunos indecisos, la señora Keiko Fujimori utiliza más bien el desprestigio a esa personalidad que trata de mostrar el candidato Castillo, mostrando la piedra con la cual fue atacada en uno de sus actos de campaña y proselitismo político. Así iniciaron el juego estratégico, asesorados ambos por sus compañeros. Por un lado, vuelvo a repetir, mostrar la semblanza del profesor humilde de provincia, y por otro lado, la estrategia de campaña de Keiko Fujimori mostrando a un candidato con sus vestes totalmente agresivas, violentistas y generando el conflicto en las campañas. Ahora, con respecto a las ofertas, mi querido Neto, existe un alto contenido populista, por ejemplo, en la señora Keiko Fujimori o en el señor Castillo. Yo me pregunto, ¿alguno de los peruanos escuchó cómo reactivar políticamente y técnicamente la economía en el país? No hubo nada. Prácticamente se dedicaron a hablar de una reactivación económica en base a la figura del bono. El bono no puede reactivar ninguna situación económica en el país. La economía del país se reactiva con la industrialización de la economía nacional. Nadie escuchó cómo reactivar la industria nacional que genera miles de millones de dólares en reservas para la economía del país. Nadie o ninguno de los candidatos nos habló cómo incentivar y recuperar la industria agropecuaria, el gran agro nacional, la agricultura nacional, que tiene problemas serios de infraestructura y tecnología para elevar y capacitar o potencializar las capacidades del agro nacional riquísimo en las zonas agroexportadoras. Pero lamentablemente no escuchamos nada de agricultura, nada de la gran industria nacional. Tampoco nos delegaron ninguno de ellos cómo reactivar la economía en base a la gran industria pesquera. La pesca nacional que viene siendo socavada por la clandestinidad y la ilegal pesca que tiene Peruano en sus más de 3.000 kilómetros de costa. No existe ninguna forma de reactivar la economía si no es en base a la industrialización, en pesca, en agroexportación. Tampoco nos hablaron, solamente de soslayo por ahí, lo que dio prácticamente risa. Para reactivar la economía había que reactivar el turismo. Todos los peruanos pretendíamos o estábamos esperando cómo reactivar el turismo nacional. Y solamente se nos habló por la candidata Fujimori que iba prácticamente a extender las horas de atención a los restaurantes y prácticamente nada más. Castillo, peor aún, Castillo no nos habló nada de la reactivación económica. Doctor, Luego, yo quisiera... educación. Yo quisiera aprovechar esa parte de su comentario para que los televidentes que nos siguen a diario entiendan de que desde esta tribuna de La Ortiga, y coincidimos en este caso con usted, no pretendemos favorecer a ninguno de los dos candidatos y tal como lo menciona el doctor, es la posición nuestra decir las carencias de ambos, las limitaciones de ambos y la situación incierta en la cual nos encontramos. Pero como demócratas tenemos que asumir, como dicen, apechugar, y de lo que hay tenemos que decidir. Lamentablemente esta idea trasnochada pues es un gran problema, ¿no?, que va a traer secuelas definitivamente, tal como ya está demostrado en otros países como Cuba, Venezuela. Pero sin embargo la corrupción y el equipo que tiene la señora pues Fujimori es el mismo, ¿no? Son personas que han estado ya en el Estado en diferentes gobiernos y no nos garantiza nada. Pero acá no estamos en una elección ya de personajes ni de equipos, sino estamos en defensa de la democracia. En el debate, doctor, no quiero entrar en esas frases que han causado mucha burla, ¿no?, como el razonador magnético, ya creo que ya de eso ya mejor ni hablamos, pero por ejemplo se han dicho cosas que de verdad preocupan, ¿no?, como decir que el Estado controlará el mercado y al pueblo. Entonces, más comunista que eso no podría haber, y sin embargo dicen que no existe. ¿Qué opina usted de eso? Es una clara muestra, Neto, de su estatismo y de su comunismo, porque lo han dicho delante de toda la opinión pública. El Estado tiene que controlar los juegos del mercado. Prácticamente están pretendiendo un Estado interventor. Es un Estado totalmente manipulador del juego del mercado y del capital. Y por lo tanto,
manipularán la propiedad privada, la propiedad estatal. Es así, lo ha dicho el día domingo a mandíbula batiente el candidato Castillo, dentro de otras grandes deficiencias que justamente me iba a referir a ellas, como por ejemplo el traslado de las utilidades o de la actividad en las regiones mineras, que sea el 70% a favor de la región, que quede un 30% a favor de la población o del empresario. Esto es inaudito. Esto es desestabilizar el equilibrio contractual en las inversiones públicas del Estado. Entonces, de esa forma no vamos a reactivar economía, Neto. La única forma de reactivar economía, y hay que decírselo a los candidatos, que recurran a los profesionales, a los expertos, a los empresarios, a los inversionistas, para que puedan entender cómo reactivar la economía, o cómo reactivar la educación. El señor Castillo simplemente se dedica a hablar de reactivar la educación, que sea esto más inclusiva, a regalar tablets, a regalar internet, pero ninguno de los dos candidatos nos ha hablado, por favor, cómo alcanzar a nivel nacional la capacidad de fibra óptica que tiene que brindar el Estado Nacional para que todo el Perú tenga internet, por ejemplo. Nos quiere regalar tablets, algunos artículos, pero lamentablemente hay lugares en el país, Neto, y tú lo sabes, ni siquiera cuentan con luz, ni siquiera cuentan con agua. Lo más interesante que escuché, Neto, en el debate fue el tema de reactivar economía en base a la generación de empleos, y lo dijo la señora Fujimori, generación de empleos en base a la reactivación de la obra pública. Habló de Chinecas, habló de Majes, habló de Siguas, y habló de una serie de reactivación, de destrabar estos proyectos de inversión pública con la empresa privada. Me pareció interesante y lo más sensato, porque la única forma de reactivar economía es generando empleo, y desde donde le toca al Estado Nacional, tiene que ser generando las obras públicas, y lo que te decía hace minutos, la industria, la pesca, la agricultura, y industrializar el país, Neto. Industrializar el país. Tenemos 59 capacidades de industria, que es una potencia latinoamericana, y esto lo tienen que saber los candidatos. Podríamos ser potencia industrial con las 59 capacidades que tiene el Perú. En el Acuerdo del Pacífico somos los que llevamos la delantera en las capacidades industriales. Sin embargo, el Estado no hace nada, poco, por elevar las capacidades industriales. Pero esto no lo entienden los candidatos Castillo y Fujimori. Se han dedicado a un populismo ultranza que no merece el país. El país no lo merece. Ahora, un tema aparte es el análisis interesante que tú haces, Neto, cuando te refieres a que, si bien es cierto, los dos candidatos no ofrecen un plan de gobierno claro, establecido, integral, sostenible para un país de acá a 5, 10, 15 años, si bien es cierto, ninguno de los dos lo ofrece con claridad y con solvencia, pero lo que sí es cierto, y me adhiero a tu comentario, es que ya lamentablemente y por desgracia estamos en segunda vuelta con estos dos candidatos. Y analizar que mientras uno pretende, señor Castillo, patear el tablero y quebrar el orden constitucional, por lo menos en la candidatura de Fuerza Popular, con todos sus bemoles y todas las críticas que todos podemos tener a esta candidatura, hay que reconocer que por lo menos pretende entrar o mantener y sostener una estabilidad democrática en el país. Eso es lo importante. No nos queda más a los peruanos que optar por la candidatura o la postura de alguien que por lo menos nos ofrece estabilidad democrática, mejorar los aspectos y las deficiencias de todos los años atrás que ha mantenido el gobierno. Es importante, ya quedamos un poco fuera de la expectativa de las promesas electorales, porque en realidad lo que nos preocupa es otra cosa, y es perder la estabilidad democrática, que costó mucho conseguirla después del golpe de Velasco Alvarado, y que prácticamente se llevó por la incapacidad de algunos militares, pero ese es otro tema. ¿Qué opina usted, doctor? Ha mencionado usted la importancia de generar empleo y la claridad con la que el candidato Castillo, no hablo de Fujimori porque Fujimori ha dado bonos para todo el mundo y no ha dicho cómo lo va a sacar. Eso creo que ya nadie se lo puede creer. Pero en el caso de Castillo, sí, él ha dicho claramente de que Conga y Tía María no va. Teniendo en cuenta de que es una actividad primaria, teniendo en cuenta de que el Perú es un compendio de realidades geográficas
y de climas diferentes, donde tenemos que explotar justamente la actividad minera y el turismo. ¿Cuál es su punto de vista referente a esta, digamos, intransigente posición de decir que Conga y Tía María no van? Bueno, una vez más es populista y está apuntando a los sectores que han sido acicateados y que han sido, pues, lamentablemente manipulados por algunas ONGs ambientalistas con algunas razones. Estas algunas razones son a que la actividad minera, la actividad petrolera o gasífera, o cualquiera de las actividades estratégicas en el territorio nacional neto, tienen que guardar definitivamente un equilibrio con el ecosistema, el medio ambiente, la salud pública y el desarrollo sostenible en las ciudades de impacto minero. Por lo tanto, un candidato a la presidencia de la República no le puede decir a la comunidad internacional que pretende invertir en el gran sector minero en el Perú, estos contratos mineros de Conga y Tía María no van. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Prácticamente está diciendo que las principales capacidades que tiene el Perú para poder reactivar su economía, su candidatura las rechaza y las deniega. Lo que tiene que hacer un candidato con inteligencia, con prudencia política, que no es lo mismo que la prudencia ciudadana, la prudencia política le dicta al candidato, lo que tiene que hacer es reformular algunos aspectos de estas actividades empresariales en el sector minero. Lo que tiene que hacer un candidato es proponer un equilibrio estratégico entre la actividad productiva minera y los colaterales que puede generar esta actividad productiva minera. Pero lamentablemente se radicaliza y niega todo tipo de posibilidades al desarrollo productivo del sector minero. Más aún ahora que no sé si está de moda, pero tal vez hay mayor responsabilidad por parte de los gobiernos y entidades internacionales a preservar o tratar de no alterar los ecosistemas o el medio o el ambiente. Hay nuevas tecnologías que se pueden implementar, pero nuestros jóvenes que probablemente se dejan, el lado emocional los vence y decir que vamos a luchar contra el medio ambiente, nosotros al manejar un carro, al podar una planta, estamos alterando el medio ambiente. Sin embargo, es parte de la vida, no sé si lamentable o afortunadamente, pero tenemos que asumir eso. De todas maneras, los jóvenes tienen que ser conscientes de eso. De ninguna manera creo que nadie en su sano juicio permitiría una agresión al ecosistema. Hemos visto que hace 2 semanas una suerte de rayos y truenos y tormentas en Lima que nunca antes se han visto. Justamente eso es una llamada de atención por la contaminación ambiental, pero definitivamente privar a la gente de tener una vida digna, como por ejemplo la gente de Puno con el gas de Camisea, que vivan sin calefacción, que los gobernantes le digan a esa gente que el frío se cura con frazadas y con calaminas, eso es una aberración. El Perú no está para eso. Y justamente esa gente que ha sido desatendida es la gente que tiene que ser reconocida y reivindicada en el próximo gobierno. Doctor, hubo también una apreciación absurda, ¿no?, que decía que van a promover el turismo sin fines de lucro. ¿Esto cómo lo interpreta usted? ¿Ha sido, no sé, una tontería, un desliz, se le chispoteó? ¿Qué le opina usted al respecto? A ver, Neto, el turismo receptivo fue denominado las industrias sin chimeneas. La generación de divisas, de activos y percepción de economía en base al turismo receptivo es potencial. Las grandes naciones europeas, España, Alemania, y ni qué decir del Gran Egipto y de otras latitudes, explotaron al máximo su capacidad turística. La capacidad turística tiene que venir implementada con otros colaterales, capacidades hoteleras, servicios de terceros, transportes, comunicaciones, seguridad ciudadana para el turista. De todo esto nos debieron hablar. Sin embargo, nos hablan de un turismo sin fines de lucro. Esto es inaudito, esto nadie lo entiende. La actividad turística, cultural y económica, que genera un desarrollo social y económico para los lugares altamente turísticos. Cusco debe estar espantado al escuchar al señor Castillo que el turismo sin fines de lucro no se va a permitir en su gobierno. Debe estar espantado. Arequipa,
que tanta aceptación y benevolencia le da a las ideas extrañas del señor Castillo, debería estar aterrada, toda la Arequipa en su conjunto. Vuelvo a repetir, el turismo son las industrias sin chimenea. Doctor, nuestros medios, digamos, de señal abierta y los medios de comunicación en general en el Perú nos han acostumbrado a calificar un debate como decir quién ganó y quién perdió. A su juicio, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? Mira, ha sido un debate políticamente, siempre hablo políticamente muy pobre, por parte de dos candidatos que no manejan las ciencias políticas, que no conocen, me parece, la realidad nacional y sus necesidades de interés común. Por lo tanto, yo creo que ambos han sido muy deficientes, ambos han generado decepciones a todos aquellos que esperábamos ese plan de gobierno y esas propuestas trascendentales para la realidad. Sin embargo, por el recorrido de ambos candidatos, por la trayectoria de ambos candidatos, definitivamente la candidata Fujimori representa en este momento, no digo después, no lo sabe nadie, pero en este momento representa un equilibrio democrático. Y la exigencia que hay que hacer con la candidatura de la señora Fujimori es que más bien supere todas las trabas, todas estas inconsistencias que ha tenido dentro del orden democrático. Porque fíjate, Neto, nosotros tenemos un gran problema. El gran problema es que no podemos solucionar nosotros mismos como peruanos los grandes problemas nacionales que vienen de 40, 50 años. El problema del agua no lo solucionamos hasta ahora. Es insólito. Sin embargo, nos hablaron, sí, de una conexión importante de agua y desagüe a los lugares más necesitados del sistema de alcantarillado. Eso es importante por parte de la señora Fujimori. Eso es trascendental. Sin embargo, tenemos otros problemas nacionales que los candidatos nos deberían explicar cómo se van a solucionar de una vez por todas, como por ejemplo la energía, o por ejemplo cómo explotar en gran forma industrial y exportadora las altas reservas de litio que tiene el Perú en Puno, Neto, o cómo poder trabajar la transferencia de tecnología para las grandes cantidades de gas que tenemos en el territorio nacional. Nadie nos ha explicado esto, o al menos yo no lo escuché. Por lo tanto, yo creo que dentro de las deficiencias, Neto, dentro de las deficiencias, hay que rescatar en este momento quién está trabajando dentro de un orden democrático. Hay que rescatar ahora. Doctor Iván Torres, siempre es un gusto conversar con usted. El tiempo se pasa volando cuando converso con usted. Ojalá que haya una oportunidad próximamente. Pero yo quiero, a través suyo, porque yo entiendo que usted ejerce la docencia, quiero a través suyo reivindicar al maestro peruano, porque no puede ser que demos esa imagen al mundo, que piensen que el maestro peruano tiene la calidad intelectual del señor Pedro Castillo, que lamentablemente deja mucho que desear. Yo lo he dicho y no me arrepiento en esta libertad de expresión que nos ampara, decir que es un semianalfabeto funcional que está siendo utilizado, pero es necesario reivindicar a los grandes maestros. Yo he tenido grandes maestros, no todos, por cierto, pero he tenido grandes maestros y es necesario hacer un deslinde, ¿no? Y a través suyo, porque sé de su calidad, de su conocimiento y del reconocimiento de todos sus estudiantes, a través suyo un reconocimiento a todos los maestros del Perú. Doctor Iván Torres, muchísimas gracias por su compañía esta noche. Muchas gracias, Neto. Me uno al reconocimiento al maestro peruano, historia de generaciones, forjador y crisol de las juventudes peruanas en la historia de la República. Ese es el verdadero maestro que respetó siempre el orden democrático y el saber nacional. Y finalmente, Neto, me despido con lo siguiente. Mientras que en los años 80 y 90 se derrotó al terrorismo, al comunismo, al marxismo, desde nuestras gloriosísimas Fuerzas Armadas, esta vez, en el 2021, el 6 de julio del 2021, tenemos que vencer una vez más al comunismo, al marxismo, esta vez en las urnas, con el voto de todos los peruanos. Esta vez ya no solamente las Fuerzas Armadas quienes luchan y la Policía Nacional, esta vez luchamos todos los peruanos, me uno a tu llamado a que la población adulta mayor, que representan entre 3 y 4 millones de peruanos,
a los peruanos en el extranjero, que representan 1 millón de habilitados dentro de los 3 millones que son en el extranjero, vayan a las urnas para luchar por la democracia, por el país y por la unidad democrática nacionalista que merece el Perú frente a la que pretende quitarse en el poder neto. Un gran abrazo y un saludo para todos tus oyentes. Muchísimas gracias, doctor Iván Torres. Ha sido el doctor Iván Torres Latorre, siempre con su punto de vista bastante acertado.